con lo que se llama un markup, ¿verdad? Que es la plusvalía. Todavía existe eso, emprender desde el alma, emprender con conciencia, ese éxtasis de mariposas en la pancita. Vamos a conversar acerca de cómo emprender en el mundo post-pandemia. Un mundo que ya ha comenzado y que, por supuesto, de él seguramente no quieres quedarte afuera, ¿verdad? Con este webinar yo te voy a ayudar a leer, a entender el panorama actual del mundo del emprendimiento con sus oportunidades y también sus dificultades y amenazas. También quiero compartirte en este webinar las claves fundamentales para escalar hacia la cima de tu emprendimiento. Me viene a la mente una primera pregunta. ¿Tienes un emprendimiento en marcha? Quizás sí, quizás no. No necesariamente tienes que estar aquí porque ya tienes el emprendimiento en marcha, pero la segunda pregunta es, ¿tienes una idea? Una semilla de idea para un proyecto, pero no sabes por dónde empezar. Entonces, este webinar también está especialmente diseñado para ti. Y yo quiero comenzar por el origen del origen, la palabra, que la palabra tiene mucho poder. La expresión entrepreneurship data del siglo XVI y deriva de la palabra francesa entrepreneur, que significa pionero. Literalmente una persona que lleva siempre ventaja, delantera. En el caso del idioma castellano se utilizaba inicialmente para denominar a los aventureros y militares y también a cualquier persona que pues, se dedicara a comprar productos a precios conocidos para venderlos posteriormente bajo precios desconocidos. Fíjense que todavía hay emprendedores que hacen exactamente eso. Tienen negocios digitales o tiendas online en Amazon y otras plataformas donde compran al precios de por mayor y luego venden a un precio minorista, con lo que se llama un markup, ¿verdad? Que es la plusvalía. Todavía existe eso. Así comenzó el mundo de el comercio, el mundo de los emprendimientos, lo que indudablemente a ellos les implicaba lo que hoy conocemos como riesgo, porque en la vida siempre hay riesgo. La vida es un riesgo. Y tanto es así que fíjate, si hay que tomar riesgos, que nadie sale vivo de ella. Aunque algunas personas quieran vivir y aspiren a vivir 700 años, como se dice que hay algunos gurús, meditadores profesionales en las cuevas del Himalaya. Tengo una amiga, mi amiga Kira Montagu, que lo conoció. Yo digo, Dios mío, tengo que llegar allí y ver una persona que tiene 700 años, como Matusalén, casi el personaje de la Biblia. Ahora, más allá de que esto pueda ser medio en chiste, medio en serio, lo cierto es que valga el juego de palabras, es que el mundo siempre ha sido, y lo seguirá siendo cada vez más, un lugar incierto, un lugar donde hay que tomar riesgos a prueba de aventureros, pero hoy lo es más. ¿Y por qué? Porque hoy vivimos en un mundo que nos bombardea incesantemente con todo tipo de información, no solo porque sea información de cómo arrancar tu propio negocio. La verdad es que hay muchísima información de toda índole, hemorragia de información, gente que te dice qué hacer, qué no hacer. Lo que nosotros queremos plantear en este webinar es un emprendimiento que debe ser concebido no solo desde la conciencia del ser, sino también una conciencia del mundo en el cual nos desenvolvemos. Y por eso somos líderes mindful exponenciales. ¿Y cuál es ese mundo? VUCA, 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 VUCA. Por sus siglas en inglés, creadas por el ejército estadounidense, volátil, incierto, complejo y ambiguo, como ven en esa lámina, y el mundo es cada vez más rápido, imprevisible, complejo, difícil de interpretar que antes. La llegada de la era digital y la introducción del Internet nos coloca frente a un nuevo mundo marcado por esa vertiginosa velocidad a la que van los cambios hoy en día. Y en este escenario, en el mundo laboral podemos ver tres tipos de personas, los que se quedan flotando, esperando que alguien los contrate, los que terminan trabajando en algo para lo cual no estudiaron o peor, no les gusta, y luego los que realmente supieron leer las señales del mundo, VUCA, y con serenidad empiezan a crear una mejor vida. Y eso no tiene nada que ver con estudios universitarios. No, son la gente que crea emprendimientos, startups, que verdaderamente están revolucionando el mundo. El mundo ha cambiado. Sigue cambiando a gran velocidad. Y si la transformación sucede afuera, entonces en ti debe comenzar a ocurrir dentro. El líder de hoy necesita transformarse internamente a la par de esos cambios exteriores del mundo VUCA.
Emprender desde el alma, emprender con conciencia, emprender además con las herramientas que te hacen no perder salud por hacer empresa o por hacer emprendimiento. Todo eso es lo que nosotros hoy brevemente vamos a esbozar en una conversación que no te dejará indiferente. Y quiero preguntarte a ti ahora, en este momento, ¿te consideras líder? 5 segundos para pensar la respuesta. ¿Eres líder? Muy bien. Independientemente de tu respuesta, tengo una buena noticia para darte y es que todos somos líderes. Lo único que tenemos que hacer es asumir y reclamar ese rol de líder, ese rol de liderazgo. ¿Y por qué? Porque todos estamos a cargo de nuestra mente, de nuestras emociones, comportamientos, elecciones. Entonces, ¿qué es liderar? El liderazgo es un proceso interno y a la vez externo. Es por un lado la capacidad de autogestionar tus pensamientos y emociones de manera positiva y a la vez es la capacidad de motivar e inspirar al equipo a ser la mejor versión de sí mismo. Hoy más que nunca, los líderes necesitan hacer un cambio de paradigma. Y ese cambio no va a ser deseable o ideal, sino es sobre todo vital para la sobrevivencia de los emprendimientos. ¿Y por qué hablo de supervivencia? Observa estos gráficos que quiero compartir contigo en pantalla sobre el panorama actual y presta atención porque voy a darte quizás una buena y también una mala noticia. Empecemos por la buena. La buena noticia es que según NPR, en junio del 2021 se iniciaron 440,000 nuevas empresas en Estados Unidos, lo que limita un periodo récord de 16 meses para nuevas empresas en los Estados Unidos. El número de esas empresas que se inician en cualquier economía suele ser un fuerte indicador económico. Ahora, por otro lado, hay aproximadamente 582 millones de emprendedores en todo el planeta. Y ese número del Global Entrepreneurship Monitor solo va a ser tendencia en aumento. Los datos incluso del Financial Times implican que hubo un aumento del 95% en las nuevas aplicaciones comerciales en los Estados Unidos. Francia experimentó un 20% de aumento en las solicitudes de creación de empresas con respecto al año anterior. Y Japón registró un 14% más. Entonces, estos sin duda son números alentadores para el emprendedor pospandémico. Pero extendamos un poco la mirada y observemos en qué perspectiva viene sucediendo esto con el tema de la vida de los emprendimientos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el ciclo de vida de los emprendimientos? Especialmente estadísticas de la revista Entrepreneur. Dice que el 75% de las pymes en Estados Unidos no llega a los primeros 2 años de vida. El 80% no llega a los 5 años y el 90% no llega a los 10 años. En otras palabras, solo el 10% sobrevive después de 10 años. ¿Y cuáles son las causas por las cuales fracasan? También nos fuimos a un análisis del reporte anual del Global Failure Index y dice que las razones más comunes por las que fracasan los emprendedores son, en primer lugar, no hay plata suficiente, ingresos insuficientes. Segundo, por falta de indicadores, KPIs, para analizar su desempeño. Tercero, por planeación deficiente y mal manejo del tiempo. Cuarto, problemas de ejecución. Y quinto, por estructura organizacional inadecuada. Entonces, todas estas causas se gestionarían con efectividad con las siguientes 3 palabras: comunicación, planificación y pensamiento estratégico. En realidad hay 5 palabras si contamos estratégico y la I, que es el enlace, pero son 3 conceptos: comunicación, planificación y pensamiento estratégico exponencial. P, E, E. P, pensamiento estratégico exponencial. Y es que, fíjense que en la primera etapa de un emprendimiento, ese momento en el que fecundamos, ese momento en el que conceptualizamos nuestra idea de negocio, la emoción predominante es el amor. Ese éxtasis de mariposas en la pancita que todos nos hemos, ¿verdad?, identificado con este sentimiento en los primeros momentos de un emprendimiento o del amor. Porque todos nos hemos enamorado de nuestra idea, hasta a veces quedar
ciegos, perturbadamente cegados por ella y querer ejecutar sin antes planificar. Por eso yo quiero compartirte este ciclo del proceso de creación, planeación y validación de ideas de negocio que a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo para tener éxito en mis emprendimientos. Y todo comienza con buena planificación. Cuando tú tienes una buena planificación, tu tiempo de ejecución se acorta. Cuando tú no tienes una buena planificación, tu tiempo de ejecución se alarga porque hay mucha improvisación e inexperiencia y falta de estrategia. Entonces, aunque se trata de un paso que todos hacemos, así sea de manera empírica, no podemos dejarlo por fuera, ya que puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestra idea. En segundo lugar, es necesario aplicar la agilidad para poder innovar, esto es, conseguir nuevas formas de resolver viejos problemas. El siguiente paso tiene que ver con ejecutar y suele ser por lo que comenzamos cuando estamos llenos de adrenalina sin detenernos en los pasos 1 y paso 2. Aunque a veces también sucede que sufrimos de parálisis por análisis, ¿verdad? O sea, estoy analizándolo tanto. Eso, el otro extremo de no planificar es quedarme eternamente en la parte de planificación de un negocio. Hay gente así, yo le llamo a estas personas que son demorados, y no porque les guste el color morado, sino porque no arrancan, no arrancan. Están siempre intentando, están siempre tratando. Dos verbos que no tienen poder de arranque. Cuando tú te ves y te estás diciendo como emprendedor, estoy tratando, estoy intentando, no lo estás haciendo. Entonces, ahí hay que cuidar mucho el lenguaje porque cuando estás tratando y estás intentando, posiblemente lo que estés viviendo sea parálisis por análisis. Esto es, nos obsesionamos de tal manera con la perfección que, por favor, no terminamos de arrancar. Entonces, como ves, los dos extremos son altamente perjudiciales porque en ambos casos pueden garantizarnos retrabajo, pero sobre todo pérdida de la moneda más valiosa que los seres humanos tenemos, que es el tiempo. El tiempo no regresa. Y para un emprendedor, su tiempo y su energía, su foco, su orden de prioridades en el tiempo es su activo más importante. Recuerda esta frase, mejor hecho que perfecto. Mejor hecho que perfecto. Lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Pero ser perfectos es un gran enemigo de la excelencia. Entonces, el siguiente paso en este ciclo es el de medir. Lo que no se mide no se puede mejorar, no se mejora. Y esto lo dijo el físico y el matemático británico William Thornton Kelvin. Y yo comparto plenamente su opinión. Una de las primeras labores que nosotros debemos considerar es diseñar unos KPIs o indicadores de gestión que nos permitan evaluar nuestro rendimiento y poder hacer los ajustes necesarios. Y finalmente, el paso 5 de este ciclo tiene que ver con evaluar. Porque fíjense, en este punto es importante tomar en cuenta que debemos desapegarnos emocionalmente de los métodos o caminos para llegar a nuestro resultado, ya que evaluar implica medir lo que nos ha funcionado y lo que no para poder actuar en consecuencia. Entonces, en este punto debemos recordar la importancia de la agilidad y no esperar demasiado para cambiar de rumbo si sentimos que lo que estamos haciendo no nos está funcionando. Este ciclo se va a repetir de manera incesante a lo largo de la vida de nuestro emprendimiento. Por eso es algo que no debemos perder de vista.